Tras el sorprendente resultado de la batalla, el general Ignacio Zaragoza envió una misiva al presidente Juárez, donde le informaba sobre la apabullante victoria sobre el entonces considerado mejor ejército del mundo. Para alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, estaba derrotado el mejor ejército del mundo. Para las 5:30 el general Zaragoza ya rendía su informe al ministro de Guerra, Miguel Blanco, que se había peleado contra el mejor ejército del mundo, que los soldados franceses habían peleado con bizarría, solo su general en jefe había obrado con torpeza. Remata de dicho informe, las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. En el lapso que está de las 5:30 a las 7 de la noche, Porfirio Díaz con Antonio Álvarez, a la altura de la garita de Mozoc, los deja considerablemente lejos de la ciudad, restando cualquier posibilidad de volver a dar un ataque ese día o al día siguiente. Era la derrota del mejor ejército del mundo. Terminada la batalla, se consolida por primera vez en la historia del México independiente la identidad como nación, un elemento nuevo y determinante que ningún otro invasor había enfrentado, lo que años después culminó en la expulsión de los invasores franceses del país. ¿Cuál fue la importancia histórica de haber ganado la batalla del 5 de mayo? ¿Qué se desprende después de este triunfo? El primer elemento y fundamental es que la batalla del 5 de mayo consolida la pauta entre República Mexicana o Imperio Mexicano y consolida en el resto del país y a partir de Puebla la necesidad de la conjugación del mosaico mexicano y que trasciende a nivel internacional defendiendo su tierra y sus derechos por encima de cualquier intervención. Después de la intervención francesa no hubo ya oportunidad de que alguien más quiera intervenir en México sin que se encuentre con hay quienes le llaman el muro de nopal, pero es este muro mexicano en donde ya nos sentimos por primera vez en la historia como mexicanos. Y esto hace que sea un fenómeno social, cultural, del que todavía no hemos terminado de desarrollarnos, que estamos en este proceso de conjugación de elementos, de consolidación, de confirmación y de apropiación de todos los distintos elementos culturales que nos hacen ser mexicanos. Bueno, estabas hablando de lo que es precisamente el nopali, el camojtli, el centli, el maíz, que desafortunadamente son elementos grandiosos de una cultura. Con todo esto que nosotros tuvimos de esta invasión de ideas, perdimos la nobleza y la gallardía de lo que es nuestra identidad como mexicanos. El mexicano no es simplemente un hombre con un sombrero grande y con guaraches. El mexicano tiene una trascendencia importantísima que viene de Yautecame, de los sembradores, de los guerreros, de los tlactocac, de los tlacuilos. Son personas perfectamente estructuradas en su quehacer en una cultura. Desgraciadamente este sincretismo que nos ha venido, podríamos decir, quitando identidad, qué bueno que ahora se hable del nopal y que se diga el muro del nopal y que se diga el muro del maguey. Todas estas plantas son estructuras que han dado origen a una ciudad y a una civilización pretérita y ancestral. Y debemos sentirnos orgullosos de que los mexicanos tenemos toda esta estructura, podríamos decir que nos da arcaica, que nos da esta grandeza. Como dices, la batalla del 5 de mayo fue un gran parteaguas que jamás imaginaron, pues fue un gran elemento que hizo identidad, no solo que hizo conocer a Puebla en el mundo. Tú sabes que durante el sitio de Puebla de marzo a mayo, falleció Jean-Marie Clément de Laumier. Era un hombre importantísimo para lo que era todos los militares franceses. Era un general que fue muerto por un soldado mexicano con un tiro en la cabeza durante el sitio de Puebla. Y hubo precisamente la batalla y los estandartes franceses a media asta, sí, guardando luto todo Francia porque un mexicano había matado de un tiro a Jean-Marie Clément de Laumier. Y así como estos grandes mexicanos con todo ese valor de los yautecame, que decía que son los guerreros, de los tlactoca, que son los sembradores, de toda esta, podríamos decir, idiosincrasia, en donde los franceses nos veían en ese entonces dibujándolos con plumas y no sabían que al ponerle plumas a un mexicano le ponen el güey copili, el gran copili, la gran xochicuali, la gran corona, porque las plumas eran ganadas en batalla. Las plumas en colores significaban preseas de guerra.
entonces en una forma ignorante, por así decirlo, engrandecían a los mexicanos. Sirva este pequeño comentario y todas estas grandes cosas que ha pasado México para tomar lo más importante y sincretizarlos en una cultura cosmopolita. Tampoco podemos encuadrarnos a una cosa. Las culturas se van enriqueciendo unas con otras, pero siempre es bueno decirles a todos nuestros compatriotas que se sientan orgullosos de lo prehispánico, de lo mexicano. Sí, nos dibujaban con plumas porque las plumas eran honores, eran el güey copili y no cualquiera las podía tener.